pero bueno, ella me dijo elegí 4 y yo elegí 4. Elegí 4 que me parecen súper importantes y que sé que entran al parcial, porque ese es otro beneficio, que yo leí los parciales, así que aprovechenme. Bueno, eso, les comparto pantalla y ténganme paciencia y sean buenos conmigo porque no estoy acostumbrada a dar clases. Buen día, profe. Buen día. ¿Están más o todos o se siguen uniendo? Ahora hay 33, creo. Bueno, voy arrancando. Cualquier cosa me frenan, si se escucha mal me avisan, si no me entienden algo me dicen. Y ténganme paciencia, porfis. Dentro de las bacterias que elegí para repasar tenemos Staphylo, Strepto, Brucella, Enterobacterias y Pseudomonas. Este hermoso y largo y también horrible cuadro que les hice, lo que busca es comparar las principales diferencias entre Staphylo y Strepto. Son dos grupos de bacterias que son base en lo que en lo que es microbiología y que siempre se pregunta en parciales y en finales. Así que siempre estas dos bacterias las tienen que saber. No les puse toda la info, por ejemplo, no puse los factores de virulencia, no les puse cada paso de la marcha bacteriológica, sino que me enfoqué más que nada en lo que son las diferencias entre una y otra, porque es muy fácil confundirlas y porque son parecidas. Tenemos la primera diferencia... Juli, antes que arranque, disculpadme. Sí. ¿Este power también lo pasan al grupo o voy haciendo apuntes por las dudas? Eso nomás quiero saber. Les puedo pasar si no dicen nada. Bueno, porque, dale. sí, pero úsenlo de base porque le faltan cosas. No lo usen Bien, como claro. para... Claro, Bueno, sí, entiendo. Bueno, dale, sí, perfecto, gracias. Bueno, la principal diferencia y con la que normalmente nosotros decimos, bueno, Staphylo, Strepto, es cómo se agrupan. Los estáfilos sabemos que se agrupan en racimos y los Strepto en cadenas. Ambas son cocos gram positivas. ¿Se acuerdan qué otras bacterias forman parte de los cocos gram positivos? Participen, no sean malitos. ¿Listeria? No, sí, digamos, pero dentro de las que se agrupan como cocos gram positivos y se las diferencian acá en este grupo. Bueno, no sé, por ahí los confundí con mi pregunta. Pero generalmente lo que hacemos es diferenciar entre Staphylo, Strepto, Enterococcus y Micrococcus. Bueno, aparte de eso, después tenemos aerobios, anaerobios facultativos, el tamaño es bastante parecido, tienen forma ovoide o esférica, inmóviles, no esporulan. Eso es igual en las dos. La segunda diferencia aparece cuando hablamos del metabolismo. Las dos son con metabolismo fermentativo y que fermentan hidratos de carbono, pero las estáfilos son catalasa positivo y eso es una prueba que se utiliza mucho para diferenciar estáfilo y estrepto. Catalasa positivo, coagulasa positivo, las estáfilo. Y estrepto, coagulasa y catalasa negativo y también oxidasa negativo. ¿Por qué son tan importantes estas bacterias? Porque están por todos lados. Son saprófitas en el ambiente y están como habitantes normales en mucosas, en piel, tracto respiratorio, tanto de humanos como de animales. Cuando hablamos de especies, se pueden clasificar de distintas formas.
Por ejemplo, las estáfilos se clasifican en coagulasa positiva, coagulasa negativa y coagulasa variable. Dentro de las coagulasa positiva las puse en rojito porque es donde están las especies más importantes. Y lo mismo con Strepto. Sabemos que Streptococcus tienen la capacidad de producir hemólisis. Y si se acuerdan de las clases de la profe Beatriz, había 3 tipos de hemólisis: alfa, beta y gamma. Alfa hemólisis era una hemólisis parcial, beta era la hemólisis completa y gamma es ausente. Entonces, aquellas que producen beta hemólisis van a ser las más patógenas y por lo tanto las más importantes, y por eso están en rojito. Después tenemos las no beta hemolíticas y otro tipo de estreptos. En cuanto a las patologías, lo mismo. Producen procesos supurativos, abscesos, infecciones de todo tipo de tejidos, genitourinarios, óseas, sobre todo en la piel, porque dijimos que ahí están. Las estáfilo también pueden producir intoxicaciones alimenticias, también las vemos mucho en mastitis, entre otras. En la resistencia aparece otra diferencia. Las estáfilos son, dentro de las bacterias no esporuladas, las más resistentes. Resistentes a secación, son bastante resistentes a antibióticos, etc. Y las estrepto, a diferencia, son bastante sensibles, tanto a compuestos yodados como fenólicos y a la mayoría de los antibióticos. Como exigencias nutritivas, otra diferencia. Las estáfilo no tienen exigencias nutritivas, es decir, que crecen en medios comunes. Se las incuba a 37 grados centígrados por 24 horas, como es habitual en la mayoría de las bacterias, y tienen determinados medios selectivos. Dentro de ellos tenemos el medio de Chapman, el de White-Parker y el agar cerebro-corazón. Y las estreptos sí tienen algunos requerimientos, sobre todo que los medios contengan suero o sangre para que puedan producir su hemólisis. Y su crecimiento va a ser un poquito más largo, de 2 a 3 días, también a 37 grados. El medio selectivo y diferencial para estrepto es el agar de Edward. En las colonias también vemos diferencias. Las colonias de estáfilo vamos a diferenciarlas si estamos desarrollándolas en un medio sólido o en un medio líquido. En un medio sólido va a dar colonias redonditas con bordes netos, superficie lisa, pueden ser opacas o mucoides. Pueden ser de color blanco o las de Staphylo aureus son de color, dan un pigmento dorado o amarillo. Y cuando hablamos del tubito, más bien en la superficie, formando un anillito. Las estrepto, a diferencia, en medios sólidos van a crecer como colonias pequeñas, con bordes regulares, convexas y generalmente son transparentes y se las compara con gotitas de rocío. Algunas cepas que tengan cápsula dan más bien colonias mucoides. Y en medios líquidos pueden formar cadenas, pueden formar sedimento y generalmente forman un medio turbio. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo diferencio las cocos gram positivas? Para empezar, teniendo en cuenta si tienen un metabolismo fermentativo u oxidativo. Los oxidativos van a ser micrococcus. Los fermentativos podemos tener estáfilo, estrepto y enterococcus. Entonces, ¿cómo diferencio a todos estos? A partir de la catalasa. Si son catalasa negativa, van a ser estrepto y enterococcus, y si son catalasa positiva, estafilococcus. Y a su vez, ¿cómo diferencio a las especies de estafilococcus? Obviamente hay muchas más pruebas bioquímicas, pero la verdad es que es profundo eso y no me parece parcial eso. Entonces, aquellas que son coagulasas positivas, tenemos al Staphylo aureus, que es además uno de los más comunes y de los más patógenos. Y dentro de los negativos, al Staphylo epidermis. Y si se acuerdan, en la clase práctica de medios de cultivos, hicimos cultivos de agar mannitol salado. Y ahí podemos ver la característica que les nombré recién de que el staff, que no me acuerdo si este año nos creció, pero creo que sí, ¿no? Creció
Staphylococcus aureus dando ese colorcito amarillo? ¿Alguno se acuerda? Respóndanme. Hicimos, pero creo que no pasó nada. Uy, bueno, entonces fue otros años. Bueno, a veces crece y da ese colorcito amarillito. Esa es otra forma de diferenciarlos. ¿Entendieron más o menos a grandes rasgos Staphylostrepto? Ay, gracias por Sí, los se saludos. entendió. Gracias. Yo los veo de contrabando en el teléfono porque me gusta controlarlos. Bueno, la segunda bacteria que elegí es Brucella. La brucelosis está dentro del grupo de las bacterias más importantes. ¿Por qué? Porque es zoonosis. Esa es una característica que la pueden usar para tener en cuenta cuando una bacteria o un virus es importante. Si produce zoonosis, segurísimo que es importante. Bueno, la brucelosis es una bacteria que tiene forma de cocobacilo, es gram negativa, aerobia estricta, sin cápsula, inmóvil y no esporula. Tiene un tamaño que va de 0,6 a 1,5 micras. Son parásitos intracelulares facultativos y generalmente dan infecciones de por vida. La mayoría son catalasa y oxidasa positiva, excepto Brucella ovis y Brucella neotoma. Se caracterizan por tener crecimiento lento y son nutricionalmente exigentes. ¿Cómo las diferencio? Se las agrupa en dos grandes grupos, valga la redundancia. Tenemos aquellas que dan colonias lisas y aquellas que dan colonias rugosas. Dentro de las lisas, Brucella abortus, que afecta a vaca. Y las rugosas tenemos Brucella ovis. ¿Se sigue viendo? Ah, sí, ahí está, perdón. Y es que aquellas lisas, durante su crecimiento, mientras las cultivamos, pueden transformarse en rugosas, porque les gusta complicarnos la vida. Entonces, cuando una colonia lisa se transforma en rugosa, va a tener la característica de que es menos transparente, es más bien mate. ¿Y cómo voy a si verdaderamente estoy ante una colonia rugosa o es una colonia lisa que se transformó en rugosa? Con la tinción de cristal violeta, en donde aquellas rugosas que más bien son lisas y se transformaron van a dar una coloración amarilla pálida. ¿En qué las cultivo? Se necesitan medios enriquecidos complejos porque, como dijimos, son exigentes nutricionalmente. Se las enriquece con suero. Uno de los medios que se utiliza es el medio Albimi y se las incuba por 72 a 96 horas y dan colonias pequeñitas, húmedas y brillantes. Y yendo a la parte que nos interesa a los vetes, ¿qué patología produce la brucela? Bueno, lo más común cuando hablamos de brucela es asociar tecnología evidente, sino que recién nos damos cuenta que tenemos brucelosis cuando veo abortos en el último trimestre de la gestación. También igual puede haber nacimiento de crías débiles o de crías muertas, pero lo más característico de la enfermedad es el aborto en el último tercio de gestación. ¿Qué característica tiene? Que eso es lo que sucede con vacas, pero como vemos hay Brucella canis también, entonces también puede afectar a perros. Y es algo que poco se habla y que por ahí no se lo incluye cuando se habla de Brucella, pero en los perritos puede afectar y no produce solamente abortos, sino que también produce cuadros más generales. Por ejemplo, en el macho, orquitis epididimitis, en la hembra, una endometritis que hace que sean infértiles. Si ya estaba en una gestación, cuando se contagió, va a producir el aborto. Y tiene una característica que hace que sea y es que les da una especie de artritis o discoespondilitis
en las últimas cervicales o en las primeras lumbares. Es decir, básicamente inflamación en las vértebras. También les produce artritis y generalmente es como todo un cuadro con procesos no sé cómo decirlo a ustedes que todavía no dieron inmuno, pero donde reaccionan en exceso los anticuerpos. Inflamación. Sí, pero es en exceso. No se preocupen, ya lo verán ustedes en inmuno, no los quiero enloquecer. Pero es característico esto de la inflamación en las articulaciones. Bueno, ahora sí, volviendo. ¿Por dónde se elimina a través de los loquios y los fetos cuando están en el aborto o bien cuando están pariendo? Porque acuérdense que pueden parir animalitos débiles o muertos a través del semen y muy importante a través de la leche. ¿Y por qué está remarcado leche? Porque es una de las principales formas por consumo de lácteos o derivados lácteos no pasteurizados, o bien puede ser una enfermedad que le dicen profesional, que es cuando una persona que trabaja con animales, por ejemplo nosotros, se contagia debido a su trabajo. Por ejemplo, un veterinario que va a asistir a una vaca que está de parto y justo está con brucela, va a asistirla. ¿Cómo se previene? Bueno, en los únicos animales que se vacuna es en vacas y específicamente terneras de 3 a 8 meses de edad con lo que se conoce como cepa 19. Eso es a grandes rasgos lo más importante de brucela. Acuérdense bien cuáles son lisas y cuáles son rugosas. Como Julie Esa es una de las se cosas más cortó. importantes. Y obviamente que es zoonosis. ¿Qué parte no me escucharon? Obviamente que lo más importante y se me cortó la llamada. No sé si es de mi wifi o el tuyo, digamos. Bueno, el No sé quién me último que hace dije. corto, ¿vale? Ok, ok. Era el mío porque no tengo conexión. Julie, hola, ¿me escuchás? Kiss. Julie, es mejor si apagas la Eso cámara es como. así, Sí, ¿no me así escuchan? se... No, se te corta demasiado. Bueno, Capaz si apagar la cámara, cosa que se enfoque solamente en tu voz y ahí ya en la apagué. presentación, digamos. Hola, ¿será que puedes repetir cuándo son lisas y rugosas? Sí, ahí me escuchan bien ahí. Ya apagué la cámara. Sí, sí. Bueno, A usted también se le corta, clasificás por ¿verdad? lisa, si es una colonia lisa o... Sí, se entrecortan. Bueno, ahí en el cuadrito aparecía cuándo son lisas y cuándo son rugosas. Ahí las cepas que son Bovis, Melitense y Sius son lisas y después Felis y una más son rugosas. Así que es por eso nomás, según la cepa. Si hablo desde acá, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, les comparto pantalla desde la compu y les hablo del teléfono.
Sí, las lisas o rugosas depende básicamente de cómo crece esa colonia. Si crece de forma lisa, si es una colonia lisita, se las clasifica así, y si son rugosas, son rugosas. O sea, en eso se basa la clasificación, en cómo crece la colonia. Y una vez que tenemos lisas o rugosas, después tener en cuenta que las lisas, al crecer durante el proceso de crecimiento, cuando se la cultiva, puede transformarse en rugosa y las diferencia con el cristal violeta. Ese era el resumen de lo de las colonias. ¿En qué medio de cultivo pueden crecer, Julie? Cultivos que estén enriquecidos con suero generalmente, y el ejemplo que nombran generalmente los profes en sus clases es el de Albimi. Pero cualquier medio que esté enriquecido con suero. Bien. Bueno, el otro grupo es enterobacterias. ¿Se está viendo? Ahí está. Sí, Bueno, sí. las enterobacterias. Súper importantes las enterobacterias. Porque son muy conocidas por producir lo que no sé si alguna vez escucharon como ETAs, que son enfermedades transmitidas por alimentos. Ya los van a enloquecer con eso en salud pública y en epidemia. También se las conoce como coliformes. ¿Quiénes son las enterobacterias? Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella, Proteus, etc. ¿Y qué característica tienen? Que son comensales del intestino de animales y hombre. Y también las puedo encontrar en el ambiente, en la tierra, el agua, las plantas. ¿Y por qué subrayo agua? Porque generalmente cuando necesito hacer una prueba de calidad del agua y saber si es un agua apta para consumo, lo que se hace es, entre muchas otras cosas, medir si hay o no coliformes presentes. Por supuesto, no tiene que haber, porque si hay coliformes significa que hay contaminación fecal del agua y no es apta para el consumo. Entonces se las utiliza como parámetro para determinar si el agua es apta o no. Son bacilos rectos, gram negativos, con tamaño que va de 0,4 a 0,6 por 2 a 4 micras, no esporulan, son anaerobios facultativos y hay algunas móviles y otras inmóviles. Fermentan glucosa y son catalasa positiva y oxidasa negativa. Al momento de cultivarlas, crecen a 37 grados centígrados, pero ojito, porque 37 sería la óptima, pero tienen un rango bastante amplio que va de 35 hasta incluso 42 grados centígrados en lo que pueden crecer. No son exigentes, pueden crecer en medios comunes, generalmente con peptona, y si se acuerdan en clases las hicimos con el medio selectivo EMB, en donde dan colonias azules o transparentes. También se las puede hacer crecer en McConkey, donde dan colonias rosaditas o transparentes. Y existen medios altamente selectivos que no van al caso, pero sepan que existen. El agar SS y el agar ectoenentérico. ¿Qué patologías producen? Bastante amplia gama de patologías. Las podemos diferenciar como aquellas que son oportunistas y que producen otitis, meningitis, infecciones urinarias, diarrea, mastitis, aborto, infecciones en las heridas, y dentro de ellas tenemos Klebsiella, Enterobacter, Proteus. Y luego sí aquellas que son más malitas y son enteropatogénicas y producen cuadros específicos. Por ejemplo, la Escherichia coli enterohemorrágica. No sé si en algún momento de su vida la habrán escuchado, es muy probable que sí, porque cada tanto salen las noticias brotes de Escherichia coli, y específicamente de Escherichia coli enterohemorrágica, que produce en niños lo que conocemos como síndrome urémico hemolítico. Si afecta a una persona común y corriente, produce generalmente cuadros diarreicos bastante potentes, pero solo eso. Pero en niños tiene esa particularidad de poder producir también el síndrome urémico hemolítico. Generalmente la Escherichia coli se asocia mucho a lo que es las ETAs. Porque si bien la Escherichia coli va a estar solo en intestinos y en ambiente, se asocia mucho a carne molida, a contaminación cruzada, etc. Por ejemplo, en la carne molida, ¿por qué tenemos en cuenta siempre Escherichia coli?
que es otra cosa que sale mucho en noticias, que a las grandes cadenas de comidas rápidas por mala cocción de la carne, porque si bien la Escherichia coli en, por ejemplo, una planta de faena, un frigorífico, no va a estar en la carne, sino más bien en los intestinos, durante el proceso de faena se puede producir contaminación de las carcasas, o sea, de la carne, con el contenido de los intestinos. Es algo bastante frecuente, por desgracia. Entonces, tenemos Escherichia coli en la superficie de un corte de carne. Y si yo ese corte de carne, por ejemplo, una costeleta, un bife, lo cocino vuelta y vuelta, ya mato la Escherichia que está en la superficie. Pero si a esa carne la transformo en carne molida, lo que hace es mezclarse toda y la Escherichia coli vaya uno a saber en qué parte del trozo de carne queda, y ya es más difícil que se cocine la superficie. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Cocinar completamente la carne molida, que no quede rosadita por dentro, que se cocine por completo para matar a la amiguita Escherichia coli. Se asocia también mucho a lo que conocemos como contaminación cruzada, a malas prácticas en los restaurantes o incluso en la cocina diaria, por generalmente el mal lavado de manos, porque también, aparte del intestino de los animales, está en nuestros intestinos. Entonces, si no me lavo las manos después de ir al baño y después me voy a cocinar, se produce la contaminación con Escherichia coli. Disculpen la cochinura, pero bueno, para que entiendan. Y la última que les puse es Pseudomonas. Las pseudomonas están súper distribuidas en la naturaleza. Las encontramos en el suelo, en el agua y en cualquier lugar que haya materia orgánica en descomposición. Por suerte, la única que es importante clínicamente es la Pseudomonas aeruginosa, porque es la única que produce patología, aunque si bien rara vez es agente primario de una enfermedad. Son bacilos gram negativos de 0,5 a 1 micra por 3 a 4. Son móviles gracias a que tienen 1 a 3 flagelos polares, poseen filis, fimbrias, no forman esporas, son aerobios estrictos, pero también pueden crecer en ambientes anaerobios. Algunas de sus cepas están rodeadas por una capa de mucus extracelular que se lo conoce como slime y que tiene la capacidad de formar biofilm. No sé si les han hablado en clase ya del biofilm, pero es bastante común. Una forma fácil de que ustedes se imaginen lo que es, y de que de hecho es, y seguramente lo han visto alguna vez, es en el platito o lo que sea, el potecito en donde le ponen agua a los perritos o a cualquier tipo de animal, y si no cambian seguido esa agua y ustedes pasan el dedito y sienten una superficie resbalosa adentro, eso es biofilm, que también se forma a veces en las cunetas, a veces, no sé, también en las piletas de agua de las vacas. Esa superficie resbalosita es el biofilm, que es básicamente una película de bacterias, entre las cuales está Pseudomonas. No es la única, pero es una de las principales. ¿Cómo se cultivan? Bueno, no tienen exigencias nutritivas, entonces pueden crecer en medios comunes, generalmente a 35 grados centígrados en 24 a 48 horas. Cuando las hacemos crecer en medios sólidos, pueden dar dos tipos de colonias. Colonias grandes, que van de 3 a 5 milímetros y se ven de forma lisa, con centro elevado y bordes ondulados. O bien colonias pequeñas de 2 milímetros que son rugosas y convexas. Y algo muy característico es que sus cultivos tienen olorcito dulzón, que lo comparan con el olor de las uvas. Otra particularidad, producen pigmentos. Dentro de esos pigmentos tenemos la piocianina, que es un pigmento que se ve de color azul verdoso, la pioverdina, que se ve dando fluorescencia, la piorubina, que se ve de color rojo, y la piomelanina, de color marrón o negro. Y no es que esos pigmentos coloreen las colonias, sino que más bien colorean el medio en el que están creciendo. Y es la imagen que se ve arriba del todo, que parece un pico dulce.
Esos son los pigmentos coloreando el medio. Y generalmente las que más se tiene en cuenta es la piocianina, que es la azul verdosa, porque se la asocia a Pseudomonas aeruginosa. Me cuesta decir esa palabra. También se las puede hacer crecer en agar sangre, donde producen beta-hemólisis. ¿Cuál dijimos que es la beta-hemólisis? ¿Se acuerdan? Hemólisis total. Sí, sí. Tienen igual un medio selectivo, que es el medio agar-cetrimide. Y ahí lo que vemos es una Pseudomonas aeruginosa, ahí arriba al lado del pico dulce, que tiene la característica de crecer dando colonias translúcidas que tienen bordecitos irregulares y dan forma de huevo frito. Es una súper comparación para que se acuerden cuál es la Pseudomonas. Y bueno, eso es todo. La súper larga clase que les preparé. La verdad es que me avisaron con poco tiempo que me tocaba darles esta clase, así que si era por mí les metía todas las bacterias del mundo, pero la profe Beatriz me dijo, elegiste 4 y bueno, puse 4 que yo sé que entran en el parcial. Ay, perdón, se me salió. Puse 4 que yo sé que entran en el parcial y que sí o sí las tienen que estudiar, pero hay más que entran, no son solo estas. Estúdiense también Bacillus, estúdiense también Mycoplasma, Mycobacterium, por ahí van las principales. Y de virus, los más importantes. Rabia, sí o sí, rabia entra sí o sí en todo tipo de parcial y final. Es muy común que les pregunten de rabia, así que esa ténganla como caballito de batalla. Y de hongos lo mismo, los más importantes. Yo les diría, no les cuenten a nadie que les digo esto, que se enfoquen en la parte especial de bacterias, se enfoquen en virus y se enfoquen en hongos. El resto de prácticos que dimos está básicamente bastante relacionado, así que si se estudian eso, ya lo van a tener completito. Y tengan paciencia, estudien y hagan el último esfuercito, diría mi mamá. Eso, díganme si tienen más dudas, si quieren que, bueno, el power les voy a pasar, pero no digan nada porque me van a matar. Y si les surgen más dudas en lo que va de estos días, hasta el martes, mándenme y veo la forma de responderles. Hola Juli, ¿el martes a las 4 de la tarde era el parcial? Sí, martes, no, a las 2 de la tarde, en la sala de Anato, en la ucraniana. Todos juntitos. Dale, gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted, cortita, para que tengan tiempo de ir a seguir